Bienvenido a su noticiario IMP News. Hola, bienvenidos a IMP News, un noticiero para la gloria del Señor. Quien les habla es el pastor Guillermo Martínez, y junto a la pastora Verónica Ramírez y a un grupo importante humano, queremos presentarle una muy interesante investigación. Así es, pastor Guillermo, hoy abordaremos los diferentes tipos de interpretación de la palabra de Dios, desde el año 1650 hasta la fecha. ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? Cómo el racionalismo y el pietismo han afectado a la interpretación de las escrituras, y también el contraste que hay entre los pensamientos liberales y también los conservadores. Este importante trabajo lo hemos desarrollado junto a un muy interesante equipo de pastores y hermanos que se han dado la tarea de investigar. Para ello tenemos importantes entrevistados en algunos de nuestros estudios y también una importante investigación realizada por algunos de nuestros hermanos. Así es, pastor Guillermo. Vamos entonces a nuestra primera nota con nuestra hermana Ninosca Valdés, quien ha salido a las calles para ver qué sabe la gente con respecto a estos temas. Muchas gracias por ese pase. Aquí Ninosca Valdés para MP News. Estamos con la señorita Milena, a quien le vamos a preguntar ¿qué sabe usted acerca de la hermenéutica? ¿Darme qué? La hermenéutica. Hermenéutica. Ah, Hermes. La marca esa que tiene muchos accesorios. Y náutica tendrá que ver con barcos, con neumáticos. Muchas gracias, señorita Milena, por su entrevista. Para MP News, Ninosca Valdés, adelante estudio. Bien, uno de nuestros entrevistados también se encuentra en el estudio Galilea News. Quien entrevista a nuestra pastora Gabriela, entrevista a Eliseo Fuensalida. Él es licenciado en Ciencias del Liberalismo. Escuchemos qué es lo que tiene que decirnos. Saludamos entonces al pastor Eliseo Fuensalida y pasamos rápidamente a la entrevista. La primera pregunta dice así: ¿qué es el liberalismo? Bueno, el liberalismo nace en el siglo XIX, pero es hijo del racionalismo. Y esto enseña doctrinas humanas. Eran hombres que no creían en la deidad del Espíritu Santo, no creían en los milagros, no creían en los sucesos sobrenaturales que la palabra nos enseña. Ellos decían que la palabra fue escrita por hombres, que no hay interpretación divina. Ellos no creen en un Cristo resucitado, no creen en las verdades bíblicas. Y la verdad es que es bien hereje el tema de ellos. Han llegado a decir que incluso Jesús no murió en la cruz y que por eso Él se sanó en 3 días, fue una recuperación así de simple. Y la verdad es que hasta el día de hoy vemos ese movimiento aquí en la actualidad, en nuestras iglesias, en muchos lados se enseña una teología liberalista en la cual niega la doctrina del Espíritu Santo y solamente da obras y fe morales y por ética humana. Qué importante entonces es conocer un poco más acerca de estas teorías. A continuación, no se separe de nuestra audiencia, porque viene una nota importante de nuestro hermano Leandro Chara, destacado notero también de este espacio, IMP News. Pastores, estamos en permanente movimiento investigando qué sucede con los liberales. La IMP News les dará la información en forma oportuna y precisa. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro hermano Leandro Chara entonces por aquella nota. Y continuando con la entrevista, pasaremos a la segunda y última pregunta, que dice: ¿por qué nace el movimiento conservador? Bueno, en la mayor parte del siglo XIX fue una confrontación entre el tema del liberalismo, que estaba muy fuerte, muy potenciado, y el tema de los conservadores. La verdad es que los conservadores mantenían su fe, mantenían esa doctrina. Ellos leían la Biblia y asemejaban y decían, bueno, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y estos hombres se empezaron todo y se hacían 2 preguntas. Uno, ¿qué significaban los versículos para los primeros lectores? Y lo otro, que era tan importante, la otra pregunta que se hacían, ¿y cómo se aplicaban estas verdades bíblicas, estos versículos, hasta a los creyentes del día de hoy? Y la verdad es que así nace el movimiento conservador, la lucha con el liberalismo. Esos hombres que no creían en la palabra, bueno, estos sí creían y decían que la palabra era la voz del Señor. Así que llevaron esos versículos a su vida
y la verdad que fue de gran bendición para lo que vemos el día de hoy. Hombres que creyeron, hombres que dieron su vida, hombres que creyeron a lo que el Señor hablaba a través de su palabra. Qué importante, como les decía, es poder tener a este entrevistado el día de hoy. Agradecemos la presencia del pastor Eliseo Fuenzalida y a continuación pasaremos a una entrevista realizada por otra de nuestras noteras, nuestra hermana Ninosca Valdés. Adelante. Muchas gracias por ese pase desde IMP News Central. Estamos aquí con la señora Isabel, a quien le haremos la siguiente pregunta. Señora Isabel, ¿qué sabe usted acerca de los planteamientos de los conservadores sobre la hermenéutica? Nada, ¿qué es eso? Pero señora Isabel, se supone que usted sabía. ¿Se come? ¿Qué es eso? No tengo idea. Muchas gracias, señora Isabel, por su entrevista. Adelante, estudios, Ninosca Valdés para IMP News. Agradecemos a Ninosca. Así es, y también nuestro hermano Leandro ha hecho una exhaustiva investigación, así que queremos saber en qué eso está. Hermano Leandro, que el Señor le bendiga. Y aunque los caminos no han sido rectos, nos ha costado conseguir información, IMP News sigue trabajando para usted. Queremos conseguir la información precisa, pero usted recuerde, lea la palabra, investigue, estudie y haga la voluntad de nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Bien, otro importante entrevistado que tenemos en esta oportunidad es Gastón Avendaño. Él es licenciado en temas religiosos. ¿Quién lo entrevista? La pastora Claudia Segura. Ella lo hace en otro de nuestros estudios, Jerusalén News. Escuchemos lo que tiene que decirnos este importante entrevistado. Buenas tardes, para IMP News esta tarde estamos haciendo una entrevista especial para poder comprender un poco del periodo de la posreforma y tenemos a nuestro lado al pastor Gastón Avendaño, que nos va a hablar un poco con respecto al racionalismo. Bien, el racionalismo era un movimiento que comienza alrededor de 1650. Este movimiento colocaba a la razón, a la mente, a lo que se podía probar por sobre la palabra de Dios. Era un movimiento seco, ¿no es cierto? No tenía esa sustancia que tiene el pentecostalismo de hoy en día al creer en Dios. Solamente lo que se pudiera probar, eso era lo que servía. Si usted no podía probar algo, no servía, no podía estar como palabra de Dios. Ellos creían solamente en el poder que le daba el conocimiento humano por sobre la verdad de Dios. Interesante. Más adelante vamos a hablar con respecto a otro tema. Ahora damos el pase a la notera de esta tarde. Muchas gracias por ese espectacular pase. IMP News, aquí en calle, estamos buscando a las personas para que nos cuenten qué saben acerca de la hermenéutica. Y aquí tenemos a una entrevistada, ella se llama Maite, y la pregunta para Maite es la siguiente. Maite, ¿qué sabes tú acerca del planteamiento de los liberales sobre la hermenéutica? ¿Y qué son los liberales? ¿Los liberales son un grupo? Ah, ¿son los que andan libres por ahí? Muchas gracias por la entrevista. Para IMP News, transmitió Ninosca Valdés. Muchas gracias a todos. Bien, continuando con la entrevista a nuestro pastor Avendaño para IMP News, ¿qué nos puede contar usted con respecto al pietismo? Bien, el pietismo viene a ser la solución a este problema que se había planteado como el racionalismo. A hombres como Jacob Felipe Spinner, que comienzan a ver la búsqueda de Dios en oración, en lectura de la palabra, en buscarlo más directamente, tener una intimidad con Dios, van encontrando una solución a colocar la razón por sobre la palabra de Dios, y viene a ser, ¿no es cierto?, la razón, este texto tan, o este eslogan tan conocido, la razón viene a ser sierva de la fe. Pasa a ser la fe por encima del todo conocimiento humano, y el conocimiento de Dios, que llega por misericordia, por gracia, por búsqueda, por santidad, viene a ser más importante que cualquier razón humana. Bien, pues ahí tenemos, ¿cierto?, las declaraciones con respecto al racionalismo y al pietismo en esta tarde, y esperamos que haya sido claro para cada uno de ustedes lo que nos ha contado nuestro pastor Avendaño. Le agradecemos la entrevista, pastor, y ahora vamos a estudios.
Muy interesante su entrevista, pastorita Claudia, que el Señor le bendiga. Y vamos a dejar ahora a nuestro hermano Leandro, quien finaliza con su interesante investigación. Que el Señor le bendiga, hermano Leandro. Lo escuchamos. Estamos sufriendo las inclemencias climáticas del lugar y la verdad que la investigación ha sido tremendamente dura. Quisiéramos encontrar más información, pero ha sido imposible. Damos el pase nuevamente al estudio de IMP News. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios el permitirnos realizar este importante trabajo. Y también agradecemos al Señor el poder haber podido trabajar como equipo y darle gracias a todos los hermanos, hermanas y pastores, pastoras y familia pastoral que nos ayudaron a realizar este trabajo. No nos podemos ir sin dejarles una cariñosa invitación. Así es, a todos nuestros pastores y hermanos que nos han visto en este noticiero y que nos siguen a través de las redes sociales, pues decirles que es tiempo de poder buscar más de la presencia del Señor en oración, en comunión con el Espíritu Santo, pero también en estudiar la Escritura. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestro seminario metodista pentecostal. Usted ingresa al link smp.estudiemosonline.cl y ahí usted podrá inscribirse y sacar todas las dudas que hay para que pueda tener una correcta interpretación de la palabra del Señor estudiando la Escritura. En nombre de todo el equipo que hizo posible este trabajo, nos despedimos de su noticiero IMP News. Que Dios les bendiga.